Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra sesión. Esta sesión va a ser bastante más corta que la sesión pasada, porque, como les comentaba, vamos directo a la parte de cómo lo realizaré, entonces va a ser más cortita. Ok, por ahí me confirman si ya están viendo también lo que sería la pantalla. Sí, también se ve la pantalla, perdón. Gracias, gracias. Ok, bueno, pues vamos a comenzar ahora sí, a comenzar con lo que sería la revisión del contenido. Como siempre, es la primera parte que tenemos aquí en, nuestra, en nuestras sesiones, darles la bienvenida. Recordarles las reglas de comunicación, hay que levantar la manita si quieren participar por ahí en el micrófono para que tengamos un orden. Lo mismo, dirigirnos con respeto a los participantes de la sesión. Vamos a ir directamente a la sesión de preguntas y respuestas en el punto de cómo lo realizaré, y una vez que hayamos dado respuesta a sus dudas, vamos a concluir con nuestra sesión. Como les comentaba, vamos a ir directamente a la parte de cómo lo realizaré. Y el primer punto nos dice, en un formato de registro como el que se muestra en la tabla 1, realiza un monitoreo durante 3 días de todas tus actividades cotidianas que involucren el uso del agua. En caso de que utilices productos químicos como shampoo, acondicionador o jabón, entre otros, investiga 3 sustancias químicas que estén indicadas en las etiquetas de tales productos. Bueno, aquí nos pide que si hay algunos productos químicos, sustancias contaminantes que estén utilizando, hay que incluir 3 ejemplos de ingredientes que vienen en las etiquetas, que eso ya lo habíamos revisado. Y bueno, ya también habíamos revisado nuestra tablita, el encabezado, cómo está integrado, qué es lo que nos indica cada una de estas columnas, y la parte importante, cómo llenar su tabla. Les había comentado que iban a hacer un total de 9 actividades para que no se les complique, ya que Víctor, adelante. Asesor, ya no se escucha nada y se oye mucha interferencia. Ok, a ver, permítanme. ¿Ahí ya me escuchan? ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, ya se Sí, ya se escucha bien. escucha. Gracias por comentarlo. Ok, ¿dónde me quedé? Por ahí si me dicen dónde me quedé. En lo del champú, Ok, no se quedó ahí. bueno, vamos a regresar aquí a la parte de la indicación del punto número 1, que les decía que nos piden hacer el monitoreo de los 3 días de sus actividades cotidianas, y en el caso donde la actividad implique el uso de productos químicos o sustancias contaminantes, hay que incluir el nombre de este producto químico o sustancia contaminante más los 3 ejemplos de ingredientes que vienen indicados en las etiquetas. Y les comentaba también que, bueno, ya habíamos revisado aquí el encabezado de nuestra tabla, ya habíamos visto a qué corresponde cada columna que tenemos aquí indicada, desde el día hasta la clasificación. Recuerden que ahí es importante que coloquen estos datos. Y también les comentaba acerca de cómo íbamos a llenar esta tabla, porque si bien es una tabla sencilla, por ahí habíamos visto que las actividades, pues ya que son
o el monitoreo está enfocado totalmente a nuestras actividades cotidianas, pues obviamente todas iban a ser repetitivas porque pues, no tenemos gran variedad. Entonces habíamos quedado que eran solamente 9 actividades, 3 el primer día, y de ahí lo que hacíamos era retomar una y pasarla para el segundo, incluir 2 nuevas en el segundo, y de esas 2 nuevas pasar una al tercer día para incluir otras 2 nuevas, dando un total de 9 actividades en lo que sería este monitoreo, de las cuales se van a repetir 3 nada más, una en el una en el segundo día, que viene del primer día, otra del segundo día, que va para el tercer día, y obviamente una del tercer día. ¿Tienen alguna duda con relación a el llenado de su tabla? No. Todo bien, ok. Sí, gracias. Sigamos avanzando. Sí, todo bien, gracias. Punto número 2. Dice, integren un procesador de textos un informe de monitoreo con la siguiente información, empleando tamaño de letra número 12 e interlínea 1.5. Por ahí si quieren elegir un tipo de letra, yo les recomendaría que utilicen Arial. Entonces ya por ahí tienen el tamaño de letra, el interlineado y el tipo de letra. Tienen que incluir la portada con los siguientes datos: su nombre completo y grupo, nombre de su asesor virtual, el estado, municipio y la localidad donde viven, si no es el municipio concretamente, ¿sale? Después les comentaba que tenían que desarrollar un índice y este índice debe estar compuesto por la tabla de contenido del documento, que son todos los títulos o las partes que contiene su documento, así como el paginado de cada sección del documento. Recuerden que el paginado está relacionado con la página que se le asigna en números consecutivos a su documento. Entonces, no es difícil, está bastante sencillo el elaborar el índice. Creo que aquí no hay gran problema. Todos por ahí en algún punto hemos visto un índice, ya sea de algún libro o también algunas revistas de ciencia, de divulgación científica, también traen sus índices. ¿Sale? Entonces creo que aquí no hay ningún gran problema. El siguiente punto nos dice que tienen que desarrollar una introducción de media cuartilla con las siguientes características. Antes de ver las características, les recuerdo la parte de las extensiones, tanto como introducciones, para lo que son también las conclusiones o las explicaciones que nos están pidiendo por ahí alguna longitud específica. Yo les comentaba que no es necesario que ustedes lleguen a esa longitud, siempre y cuando cumplan con lo que se les está solicitando que expliquen, integren en lo que se refiere a información, o por último abarquen en cuestión de conclusiones, ¿sale? Una vez después de recordarles esto, vamos a ver lo que son las características que debe de llevar su conclusión. Lo primero es comentar cuál es el clima y las condiciones geográficas de la localidad donde viven. El segundo punto es explicar cómo influye el clima y la geografía de su localidad en la disponibilidad de agua para su comunidad. Y por último, tienen que mencionar cómo es la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado en el lugar donde viven. Creo que no hay gran problema. Ya por ahí vimos un pequeño ejemplo de cómo el clima y las condiciones geográficas pueden influir en lo que es la disponibilidad de agua. Así como les mencionaba que el tercer punto, bueno, es muy particular de cada uno de ustedes, debido a que el servicio de agua potable y alcantarillado obviamente difiere en calidad en distintos niveles, ya sea tanto en las ciudades, por ejemplo, o en las poblaciones más pequeñas. ¿Alguna duda hasta aquí con relación al índice o su introducción? Por el momento no, muchas gracias. Ok. Seguimos avanzando.
Cuerpo del informe. Aquí vimos que su cuerpo del informe lo primero que lleva es la explicación de media cuartilla de cómo realizaron el monitoreo. Aquí les decía que es importante que se guíen por el encabezado de su tabla. Pueden mencionar los días de monitoreo, la cantidad de actividades, algunos 2 o 3 ejemplos de las actividades que realizaron, la frecuencia de estas, indicar cuáles de estas pueden contaminar, cuáles no, o si todas contaminan, algunos ejemplos, 1 o 2 de ejemplos de sustancias que ustedes identificaron en esa actividad que estaban realizando, y también algunos ejemplos, pueden ser 3 o 2 ejemplos también de las sustancias contaminantes que identificaron en esa actividad, y cómo es que podrían o pueden estar clasificadas según este encabezado que tenemos aquí en su tablita, ¿sale? Entonces, así de manera rápida es como ustedes lo podrían hacer. Recuerden, no es necesario que lleguen al máximo de extensión que le está solicitando, siempre y cuando expliquen de manera general o bastante gráfica o explícita de cómo ustedes hicieron su monitoreo. El segundo punto que nos pide aquí en el cuerpo del informe es incluir esa tabla precisamente de la cual ustedes van a generar una explicación del monitoreo. Posteriormente a esa tabla nos piden colocar un plan de acción, el cual debe estar encaminado al uso sustentable del agua. Y aquí nos mencionan 3 objetivos para definir nuestra estrategia de acción. El primero es lo que nos permite reducir el consumo de agua. Posteriormente nos dicen que el otro es reutilizar el agua que ya fue empleada, y por último disminuir la carga de contaminantes que vierten al drenaje. La elección de alguno de estos objetivos va a estar relacionada directamente con el contexto de sus hábitos del uso del agua. Esto es, si ustedes han notado durante su monitoreo que utilizan mucha agua, bueno, pueden enfocarse precisamente en reducir su consumo. Si han notado que ya redujeron el consumo, pero quizá no tienen ninguna acción o no tienen ningún punto donde ustedes estén reutilizando parte del agua que están empleando, bueno, puede ser el segundo punto. El segundo punto, tomarlo como objetivo, el reutilizar el agua. Y si ya hacen estos dos, eh, pero no tienen por ahí algún punto donde pretendan disminuir o puedan disminuir la carga de contaminantes, pueden elegir el tercer punto, que precisamente habla o se enfoca en disminuir la carga de contaminantes que estamos virtiendo al drenaje, ¿sale? Entonces, ustedes eligen uno de esos y automáticamente están cumpliendo con el primer punto, que es definir su objetivo de estrategia. Una vez que lo definen, hay que proponer 3 acciones personales para lograr este objetivo. Puede ser uno, pueden ser 2 o los 3. Y recuerden, si son los 3, bueno, tienen que proponer acciones o actividades que estén enfocadas en los 3. Si son 2, pues en 2. Y si es uno, bueno, nada más en uno. Y ya cada una de estas acciones van a indicar cómo la van a realizar, que son los pasos que cada acción personal, cómo va a ser desarrollada. Por último, tienen que incluir la descripción detallada de una acción colaborativa en la que involucren a su familia, amigos o conocidos para mejorar el aprovechamiento del consumo de agua. Esta acción colaborativa va única y exclusivamente enfocada en el aprovechamiento del consumo de agua. Ahora, aquí es bien importante que no pierdan de vista que, por ejemplo, capacitar gente no es una acción colaborativa, porque la acción colaborativa precisamente la acción la están desarrollando ustedes al estar transmitiendo por ahí la información, pero no es una acción tal cual colaborativa, porque la acción la realizan una persona que es la que está transmitiendo la información, y todas las demás personas que están por ahí presentes en este ejercicio, bueno, nada más lo único que están haciendo es recibir esta información.
que no están ejerciendo ningún tipo de acción. Entonces, un ejemplo de acción colaborativa o una acción colaborativa estaría enfocada en realizar una actividad que no necesite precisamente de capacitación, la cual se pueda llevar a cabo en cualquier momento por cualquier persona de un grupo, ¿vale? Entonces, nada más busquen una actividad que pueda ser desarrollada por todos en cualquier momento sin que tengan que recibir algún tipo eh, de preparación o de capacitación para que se pueda desarrollar esto. ¿Dudas hasta aquí con relación a su cuerpo del informe y su plan de acción? Esmeralda, se pueden poner las tres. Si eliges las tres, creo que estaría muy bien porque, bueno, ya sería aún más amplio los enfoques que tú le podrías dar a tu objetivo de acción. Ninguna. Entonces, seguimos avanzando. Siguiente punto, nos piden desarrollar una conclusión donde se responda a los siguientes planteamientos: cuáles son los principales reservorios de agua que abastecen su comunidad. Aquí les decía que tienen que investigar de dónde se está tomando el agua para que pase a lo que sería el servicio de abastecimiento potable. Entonces puede ser de algún río, mencionen el nombre de ese río, puede ser alguna laguna, mencionen el nombre de esa laguna. Los pozos precisamente están normalmente identificados, entonces identifiquen cuál es el pozo, si es un pozo, o los sistemas, como en el caso de la Ciudad de México y Estado de México, del sistema Cutzamala, que viene siendo un ejemplo, ¿sale? Ahí tienen que mencionar. Después tienen que indicar específicamente sobre esos reservorios que ustedes investigaron, qué tan susceptibles son de ser contaminados por las sustancias de uso doméstico que están reportando en su tabla, ¿sale? Entonces, si yo estoy reportando shampoo, acondicionador, jabón de trastes, cloro, etcétera, todo lo que utilicemos, estas sustancias, qué tan probable es que lleguen a contaminar aquellos depósitos de los que me están abasteciendo de agua potable. Y por último, tienen que mencionar cuál es la diferencia entre una planta potabilizadora y una planta de tratamiento y por qué es importante que en sus comunidades tengan los servicios de ambas instalaciones. Creo que aquí tampoco hay gran problema, tendrán que investigar un poquito. Por favor, no me copien y peguen toda la información. Traten de desarrollar este último punto diciéndome, bueno, una planta potabilizadora se refiere a esto, yo leí que se refiere a esto, y una planta de tratamiento se refiere a esto. ¿Sale? No copien y peguen nada más, porque muchos compañeros por ahí nada más copian y pegan la información. Recuerden, eso no es una conclusión. Y por último, también en su procesador de textos tienen que incluir las fuentes de información que hayan consultado con base en su manual de citas APA de prepa en línea C. ¿Ok? Entonces, dudas hasta aquí con cualquier punto relacionado con nuestra actividad 1. Adelante, Guadalupe, te escuchamos. Hola, buenas noches, asesor Josué. Yo tengo una duda en las referencias. Sí. Es acerca de los agentes contaminantes, los de la tabla. Lo que pasa es de que yo coloqué todos en orden alfabético. ¿Se tenían que colocar las referencias de los agentes contaminantes aparte o así como los puse también? ¿Te refieres a lo que sería tu tabla? Ajá, las referencias de los agentes contaminantes, o sea, lo que investigamos. Ok, ya ve que teníamos... no necesariamente tienen que ir en orden alfabético, no hay ningún problema. Entonces puedes dejarlas así o en la siguiente actividad, si decides ponerlas en otro orden, tampoco afecta, ¿sale? No piden un orden de cómo deben de estar colocadas en su texto, procesador de textos, las referencias, solo que coloquen la referencia. Muy bien, gracias. Por nada. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Todo clarito? Adelante, Sandra. Gracias, asesor. Buenas noches.
Es sobre lo mismo, sobre las citas y referencias. Las referencias nos marca aquí el punto de que tienen que ir hasta abajo todas las referencias. ¿Van a ir completas todas hasta abajo o tendrían que ir en nuestro cuadro? ¿En cuál cuadro, perdón? En el verde, donde hicimos nuestra información. Ok, no, no van en la tabla de monitoreo, te refieres a la tabla de monitoreo. No, Ajá, la tabla de monitoreo es específicamente va para sola. su, ajá, para su monitoreo, ¿sale? Ok, gracias. Sus fuentes de consulta, recuerden que el manual nos pide, ahí también lo pueden checar, que vayan en una hoja aparte al último y bueno, ahí le dan el formato y la estructura que llevan, ¿sale? Pero van al último en una hoja aparte. Gracias. Por nada, ¿alguien más? ¿Todo bien? Pues vamos a nuestra siguiente actividad. Nuestra siguiente actividad lleva por título Mis acciones para cuidar el medio ambiente. Y bueno, aquí es importante recordarles que tenemos conceptos importantes que ustedes tienen que reconocer de manera clara. El primero que tenemos aquí es efecto invernadero. El segundo que encontramos es cambio climático y el tercero sería huella de carbono, que estos tres tienen bastante relación entre ellos, pero cada uno es algo diferente y muy específico. Ahora, en la parte de cómo lo realizaré, en el primer punto nos piden les piden que lean el siguiente texto que se titula El costo climático del ganado y tienen que identificar por ahí las actividades relacionadas con la producción de ganado que generan gases de efecto invernadero. Aquí abajito tienen ustedes el enlace. En el siguiente punto, que es el punto número 2, nos dice que tienen que elaborar una tabla de consumo de proteína durante 3 días de la semana, la cual debe estar organizada de manera clara y ordenada. Sale debe de llevar esta tablita los 3 días de la semana que ustedes realizaron su monitoreo y los gramos consumidos por tipo de proteína. Recuerden, tienen que enlistar todos los tipos de proteína y posteriormente indicar los gramos aproximados que consumieron en cada uno de esos 3 días de todos estos tipos de proteínas. ¿Tienen alguna duda o tuvieron algún problema con lo que es su tabla de registro de consumo? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Está muy fácil de hacer, creo que no debieron de haber tenido problema. Ok, tenemos una nota importante que dice, en caso de que seas vegetariano o vegetariano o vegano, puedes pedirle a un familiar o amigos que sean carnívoros que te ayuden a llenar tu tabla de registro. Por ahí si alguien no come o no consume carne o productos derivados de la carne, como los que nos están aquí indicando, o algún tipo de proteína especial como el queso, pueden pedirle a otra persona que les ayude. Siguiente punto, punto número 3. Elabora 2 gráficas de Excel donde representes la cantidad en gramos de al menos 3 tipos de proteína de origen animal que consumiste durante 3 días. Si registraste más de 3 tipos de carne, intégralas en la gráfica. ¿Ok? Entonces son 3 gráficas y estas gráficas debe de ser el consumo total por tipo de proteína, o sea, lo que consumieron durante los 3 días de huevo, lo que consumieron durante esos 3 días de pollo y así sucesivamente, ¿no? De al menos 3. Si tuvieron más registros, pues también los pueden incluir. Y bueno, aquí nos dice cómo deben de elaborarse las gráficas. La primera es una gráfica de barras, donde se observe su consumo total de gramos por tipo de proteína, que es lo que les decía por los 3 días. Sale el total que consumieron, por ejemplo, por el total de pollo, el total de huevo o el total de carne de cerdo durante esos 3 días. Y la otra es una gráfica circular donde se observe el porcentaje de consumo por tipo de proteína, o sea, el equivalente al total consumido de todos los tipos de proteína
que se refiere precisamente, por ejemplo, al pollo, al huevo, al queso o a algún otro tipo de proteína que ustedes hayan consumido. Y nos dice en el último punto que en cada gráfica hay que colocarle su título seguido de su nombre y de su grupo. Lo que son sus datos, o sea, las gráficas deben de llevar sus datos. Y en el caso de la gráfica de barras debe de llevar los títulos del eje X y Y, así como la correspondiente leyenda o etiqueta que se refiere a los datos. Por ahí nada más le ponen mostrar etiquetas y recuerden que automáticamente les muestra los valores correspondientes de cada una de las barritas o lo correspondiente a porcentajes de la gráfica circular. ¿Dudas con relación a la elaboración de sus gráficas? Esmeralda, solo es la proteína. ¿A qué te refieres en que solo es la proteína? A ver, por ahí un poquito más específica, Esmeralda. ¿Alguien más que tenga una duda? Adelante, Sandra, te escuchamos. Gracias. Asesor, ya que hayamos elaborado en Excel nuestra tabla y todo nuestro trabajo, ¿tenemos que hacer captura de pantalla de toda la hoja o la subimos a Drive y pegamos el link? No, ninguna de las dos. Lo único que haces es darle clic ahí a tu gráfica con el botón derecho y le vas a dar copiar y después le das Okay. botón derecho igual ahí en tu procesador de textos, le das pegar y ya a esta imagen le puedes dar formato de que la envías al fondo del texto y ya ahí la puedes mover libremente para que no te mueva tu texto. Nada más es copiar y pegar entonces. Sí, nada más copiar y pegar. Gracias. Por nada. En las gráficas, dice su compañero Víctor, deben llevar los porcentajes. Sí, para la gráfica circular. Recuerden que la unidad para la gráfica circular es porcentaje. Pero en el caso de la gráfica de barras, Víctor, esta debe de ir en gramos. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Creo que son el primer grupo con el que no hago por ahí un ejercicio de estas gráficas, pero me parece muy bien. Creo que si ya lo tienen claro, es que por ahí en su módulo en el que ya empezaron a hacer gráficas, bueno, pues lo entendieron bastante bien. Bueno, vamos a seguir avanzando. Siguiente punto, punto número 4, dice con base en el tipo y el total de gramos de proteína que consumiste durante 3 días, realiza la conversión de kilogramos de proteína a kilogramos de dióxido de carbono, de acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias, y la tabla de equivalencias es esta de aquí abajo, que está en color verde, con letras de color verde. Después nos dice, realiza tus conversiones a mano en una hoja de papel, incluye tu nombre completo con tu propia letra y toma una fotografía de ella cuando concluyas. Considera el ejemplo que se brinda para que realices tus conversiones de unidades. Y bueno, habíamos hecho este ejercicio precisamente. Por ahí creo que a todos les salió. Pueden ustedes redondear los resultados que obtengan. Recuerden colocar las unidades junto con su resultado, al que corresponde el resultado. Y recuerden que para cada uno de los tipos de proteínas hay que sustituir en la tercera parte de la ecuación el equivalente en kilogramos de dióxido de carbono al que corresponde el tipo de proteína. Ejemplo, aquí estamos calculando pollo y en la tabla de equivalencias podemos ver que el pollo, en lo que se refiere a la producción de kilogramos de dióxido de carbono, equivale a 6.9 kilogramos de dióxido de carbono precisamente. Si fuera algún otro tipo de proteína, por ejemplo, como el huevo, tendríamos que colocar el dato de 4.8 kilogramos de dióxido de carbono en esta tercera parte, que dice en este caso 6.9 sobre 1 kilogramo de pollo. Recuerden, si quieren hacerlo totalmente así como está el ejemplo, estaría muy bien para que ustedes indiquen cuáles son las unidades y por qué se están quedando con esas unidades, ya que
está claramente definido o identificado cuáles son las que estamos precisamente cancelando durante el desarrollo de nuestra ecuación. ¿Vale? Entonces, ¿alguna duda con relación al cálculo de sus ecuaciones o el cálculo de sus kilogramos de dióxido de carbono? Sin dudas, perfecto. Seguimos avanzando. Siguiente punto, punto número 5. Realiza un cartel de divulgación que integre, lo primero es el título, y este debe estar relacionado con la huella de carbono y el consumo de proteína. Por ahí ustedes le pueden poner mi huella de carbono y mi consumo de proteínas, la huella generada por el consumo de proteínas, la relación de la huella de carbono y las proteínas, la proteína pecuaria y la huella de carbono, lo que ustedes quieran por ahí o cualquier otro que se les ocurra, ¿sale? Pero que esté relacionado con estos dos conceptos de huella de carbono y proteína pecuaria. Después les piden elaborar una introducción con las siguientes características. Ya ni siquiera menciono la extensión, ya saben cómo quedamos con esa parte. Entonces vamos a las características. Lo primero que debe de llevar su introducción o contener su introducción es qué es el efecto invernadero y cuáles son los principales gases de efecto invernadero. Aquí no hay ningún problema porque esta parte, recuerden que si van a hacer por ahí una cita de algún texto, recuerden incluir precisamente la cita correspondiente al lugar de donde están retomando esta información, de donde están colocando la definición de lo que es el efecto invernadero y pues, quién o cómo se definen cuáles son estos gases de efecto invernadero, ¿sale? Después debe de incluir la descripción de qué es o a qué se refiere la unidad de medición de equivalentes de dióxido de carbono. Aquí lo pueden explicar muy sencillo, con sus propias palabras, así como la unidad de equivalentes de dióxido de carbono es o se refiere a, y ustedes ya explican ahí de la manera que lo entiendan, qué es. Y por último, tienen que mencionar por qué la ganadería es una fuente importante de gases de efecto invernadero, de acuerdo con el texto, el costo climático del ganado, ¿sale? Entonces creo que no hay gran problema para esa introducción. Les puede quedar una introducción bastante similar a la extensión que le están solicitando o menor, sin ningún problema, ya saben. El siguiente punto que nos pide que se desarrolle en este cartel es un esquema que muestre las siguientes características. Y nos dice que debe de mostrar la relación entre la superficie terrestre, la atmósfera y la radiación solar para explicar cómo funciona el efecto invernadero. A esta imagen o a este esquema del efecto invernadero tienen que colocarle o desarrollar en la parte de abajo, a un ladito, ahí donde ustedes gusten ponérselo, un pie de figura donde expliquen este esquema. Ojo, aquí la vez pasada les hice hincapié de que debe ser una explicación. Cuéntenme lo que ven ahí en ese esquema, así pónganle. Pues lo que yo alcanzo a observar es que, y ya descríbenme lo que ven, no tiene que ser exactamente cómo esté ocurriendo este fenómeno, solo tienen que indicarme con base en lo que están observando y en la información que ustedes ya consultaron y que desarrollaron aquí precisamente en la introducción, qué es lo que ustedes están viendo en ese esquema, ¿sale? Después de que hacen este pie de figura, colocan la referencia de esta imagen, ¿sale? Recuerden, imagen, pie de figura y su referencia de dónde tomaron esta imagen. Después, también nos dice que tienen que incluir las dos gráficas de barras que ya ustedes elaboraron. Ya saben, ya ahí vienen completas, vienen con sus títulos en ejes X y Y, vienen con sus etiquetas, vienen con sus datos, también vienen con sus unidades en las que están manejadas o expresadas cada una. Ahora, lo único que tienen que agregar junto con estas gráficas es su pie de gráfica y es una explicación bien sencilla
relacionada tanto con las unidades de la gráfica de barras, que en este caso es gramos consumidos de proteína, y en lo que sería la gráfica circular, el porcentaje de consumo de proteína. Esto es cómo se ve cada gráfica, qué es lo que más consumen en cada gráfica, según lo que ustedes están viendo. Después nos piden incluir sus conversiones que ya hicieron a mano. Precisamente ahí por eso les decía que esa foto pues la pueden utilizar también para su cartel. Aquí ya no hacen doble chamba, copian y pegan en su cartel, ¿sale? Después de que la copian, por ahí también a un ladito ponen su comentario que les solicita, que es de 2 a 4 renglones, donde indican o tienen que indicar el patrón que observan de consumo de proteína pecuaria con relación a la cantidad de huella de carbono, ¿sale? Entonces, ahí indican si las proteínas que ustedes consumen más son las que más huella de carbono generan. Y por último, una vez que hayan desarrollado ya su comentario, van a colocar o proponer 3 acciones precisamente que estén enfocadas en sus hábitos alimenticios para disminuir su huella de carbono por consumir precisamente carne, ¿sale? Entonces creo que no está difícil, solo tienen que ir desarrollándolo paso por paso para que no se pierdan. ¿Alguna duda con relación a lo que debe de contener su cartel? Adelante, Guadalupe, te escuchamos. Asesor, en el cartel yo puse en los costados unas imágenes. Le quería preguntar si esas hay que referenciarlas, aunque sean de Canva. Pues nada más le pones ahí precisamente que las tomaste de la galería de Canva y ya con eso es suficiente. Si incluyen alguna otra imagen, sí es importante que si la toman y tiene alguna por ahí, algún derecho de autor, lo incluyan, aunque no esté solicitada en sus instrucciones. Esto para que no quede por ahí volando solita sin referencia a esta imagen o las imágenes que ustedes desean incluir, ¿sale? ¿Y las imágenes de las gráficas que nosotros hicimos de autoría propia? Es autoría propia, ahí no hay ningún problema, se pueden dar el crédito a ustedes mismos, así que pues van a aparecer en los créditos de su propio trabajo, ¿sale? Gracias. Por nada. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Buenas preguntas, ¿eh? Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Por último, después de sus 3 acciones, recuerden, esto también va incluido en su cartel, sus referencias con base en el manual de Citazapa. Aquí normalmente es un poquito difícil darle el formato dentro de las herramientas de las cuales nos dan oportunidad de estar trabajando, como Canva, Infograma o PictoChart. Lo que yo les recomendaría es que las referencias las hagan en un procesador de textos, les den el formato y las guarden como imagen y ahí nada más copian y pegan como imagen en su cartel, independientemente de la herramienta que ustedes utilicen, y ya no necesitan estar batallando con el formato. Ya solo pegan una imagen que precisamente lleva el formato incluido, ¿sale? Ese es un tip que siempre les doy por ahí a ustedes y a sus compañeros que ya pasaron por aquí. Entonces, para la elaboración de su cartel nos dan 3 opciones: Canva, Infogram o PictoChart, o también utilizar elementos o herramientas de procesador de textos, que es lo que les estaba diciendo. Entonces pueden generar algunas cosas que les sean útiles en el procesador de textos y después jalarlas como imagen y pegarlas en la herramienta que ustedes desean ocupar. Nota importante, dice: asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu cartel de divulgación, porque no se aceptará capturas de pantalla. Y nos dan los enlaces por si todavía por ahí tienen problemas para saber cómo generar este enlace o de dónde obtenerlo, según el tipo de herramienta o la herramienta que ustedes estén utilizando. Aquí es bien importante y se lo recuerdo,
modifiquen sus permisos de acceso, porque muchas veces se les olvida modificar los permisos de acceso y cuando trato de revisar su cartel en el enlace, pues resulta que no puedo, ¿no? Entonces, normalmente en segunda actividad es la primera donde generan un producto de divulgación. Les doy por ahí chance de modificar, si nos da tiempo, los permisos. Pero normalmente si no nos da tiempo y andamos muy apresurados, en lo que es la entrega de sus calificaciones, ya no les doy ese chance. Así que traten de hacerlo desde el principio. Una vez que generan su plantilla, modifiquen sus permisos y ya al final pues no hay problema de que se les vaya a olvidar para que no tengamos ahí este tipo de cuestiones. Punto número 6. Lo que va incluido en el procesador de textos. Lo primero que deben de incluir es su portada con sus datos, la evidencia de su tabla de monitoreo, que es su tabla de monitoreo, sus gráficas, las copian y las pegan en el procesador de textos, la fotografía de sus conversiones, que es la misma que van a incluir en su cartel, y por último el enlace de su cartel que se le está solicitando, ¿sale? Aquí no nos piden sus referencias, pero si quieren de aquí pueden colocarlas, generan la imagen y ya esa misma la copian y la pegan hacia su cartel, ¿sale? Para que pueden incluir ahí las dos sin ningún problema. Siguiente punto. Dice, una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden, apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma cuidando la terminación de guardado que sea .doc o .docx, ¿vale? Entonces, dudas hasta aquí de cualquier parte de estas dos primeras actividades. Ok, Guadalupe ninguna, Olga tampoco ninguna. ¿Todo bien? Bueno, pues espero que les vaya muy bien en estas dos primeras actividades. Creo que son las dos que por ahí se hacen un poquito más pesadas. Espero que si por ahí tienen alguna duda se las pueda resolver mediante el mensajero de la plataforma. A veces no tengo tanto tiempo los fines de semana, pero si tengo tiempo por ahí me conecto para poder ayudarles en cualquier cuestión, ¿sale? La grabación se las dejo en un ratito más ahí en la pizarra de sesiones. En una media hora ya la tienen lista para que la puedan checar. Y bueno, no me resta nada más que desearles que tengan un muy bonito fin de semana, que descansen, aprovechen el sábado para avanzarle a sus actividades integradoras para que las puedan entregar el domingo a buena hora y no les agarre por ahí la corredera a la hora del cierre de plataforma. Gracias a todos, bonita noche y nos vemos la próxima semana.